Hola, ¿cómo están? Buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Volviendo a Dios. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a estar esperando tu llamada, queremos saber tu opinión, así es que te vamos a dar, te voy a pasar yo los números aquí en cabina. Son el 8375 5051 y el 8375 5055 por si quieres comunicarte con nosotros, o bien si quieres mandarnos un correo, nuestra dirección es volviendoa.dios@hotmail.com, volviendoa.dios@hotmail.com. Te voy a pasar también el número de mi celular por si quieres mandarnos un mensaje de texto durante el programa. Es el 818-252-8607. Te recuerdo además que como todos los jueves tenemos varias cosas para regalar. Tenemos Biblias, por si tú no tienes Biblia, si tú conoces a alguien que no tiene Biblia, tenemos Biblias para regalar, solo llámanos. También tenemos un Nuevo Testamento en audio que es muy útil. Pues no sé, nosotros traemos uno en nuestro coche y estamos escuchando la Biblia constantemente. Tenemos también un paquetito de libros para evangelizar, unos libritos que yo he escrito por si quieres tener algunos. Y tenemos también las prédicas pasadas. Ahí andamos un poquito atrasados con la entrega de las prédicas, pero bueno, ya nos estamos poniendo al corriente. Si hay alguien que aún está esperando, no creas que se nos ha olvidado, ahí estamos un poquito atrasados, sé paciente. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy queremos continuar con el tema de la semana pasada. Hemos estado hablando de escuchar la voz de Dios, de que el cristiano tiene que escuchar la voz de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero la semana pasada hablamos de que hay algo de peligro, porque en nuestra vida, en la prueba, en cualquier circunstancia, no solo vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a escuchar también la voz del diablo. ¿Y cómo le hacemos para distinguirla? Te hemos repetido una regla que el cristiano debe grabar en la mente y en su corazón. Dios puede hablar, y de hecho habla de muchas maneras. Dios nos habla en sueños, en visiones. Dios te puede hablar directamente con circunstancias de la vida. Te puede hablar por medio de personas, de pastores, de sacerdotes. Dios te puede hablar por medio de un mensaje en la iglesia, un mensaje en el radio. Pero nunca contradice su palabra escrita. Es decir, Dios nunca puede contradecir la Biblia. Por eso es básico, es primordial, es importantísimo leer la Biblia, estudiar la Biblia. La Biblia es nuestra protección. La palabra de Dios es nuestro escudo. Por la palabra de Dios es que podemos distinguir la voz de Dios de la voz del diablo. De eso es de lo que hablamos la semana pasada, de distinguir la voz de Dios de la voz del diablo, del discernimiento, de distinguir también lo bueno de lo malo, las obras de Dios de las obras del diablo. Eso es discernir. Discernir es distinguir. La semana pasada te puse un ejemplo que hoy te voy a repetir. Lo que pasa aquí mismo en esta estación de radio. ¿Tú crees que todos los que aquí predican o predicamos hablamos de parte de Dios? Si hoy yo te predico una cosa, una doctrina, y luego vienen otros programas y te hablan de que nacimos para triunfar. Otros dicen que debemos tener éxito y ser ricos los cristianos. Y luego vienen otros que te ofrecen orar por ti. Otros que te ofrecen milagros con solo llamarles o tocar el radio mientras ellos oran. Hay otros que se la pasan gritando y reprendiendo al diablo, atando y desatando, etcétera, etcétera, y muchísimos etcétera. ¿Te imaginas? Entonces, la pregunta es, ¿todos hablan de parte de Dios? ¿Tú qué crees? ¿Es el mismo Dios? Si es así, pues está súper loco, es incoherente.
tenemos que poner en práctica el discernimiento. Es necesario, es por nuestras vidas, pero además es una orden de Dios. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos que ponerlos a prueba, no tenemos que creer todo a la primera. Y de eso es de lo que hablamos la semana pasada, de que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Es tan claro que no todos hablan de parte de Dios, porque es tan claro lo que dice ahí: muchos falsos profetas han salido por el mundo. Pero a nosotros corresponde distinguir a quién vamos a creer. ¿Cómo hacemos para distinguir? Otra vez lo que hemos hablado y lo que hemos exhortado desde que empezó este programa en radio. Hay que ir a la Biblia, hay que volver a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios completa, nunca a un solo versículo. Los versículos hay que leerlos en su contexto, hay que leer pasajes, libros completos, no versos aislados, nunca versos aislados. La Biblia nos va a ir dando claves para distinguir quién habla de parte de Dios y quién no. ¿Quién es un falso pastor y quién es verdadero? La semana pasada empezamos a analizar algunas claves que nos da la Biblia respecto a los falsos pastores, respecto a los falsos profetas que hoy nos están hablando y predicando de parte del diablo. La Biblia nos previene contra esto. Yo sé que es un tema polémico, yo sé que a muchos les molesta, pero si tú eres cristiano de verdad, tienes que entender, tienes que saber en tu corazón que es un tema necesario. Es muy probable que si te molestas es porque algo tienes que ver con un pastor falso, un pastor de los que estamos hablando. Pero para el pueblo cristiano de verdad esto es súper importante, no es un tema menor. Jesús y sus discípulos compartieron el evangelio. Y también Jesús y sus discípulos previnieron de los falsos profetas. Imagínate si será importante o no. Alguien tiene que decirlo. Yo sé que no estás acostumbrado. De todos modos, hoy traemos nuestros oídos dispuestos para oír de todo. Yo nunca espero predicar un tema como este y que el diablo se quede tan tranquilo. Así que te voy a repetir el número: 8375-5051 y 8375-5055, y mi celular 818-252-8607. Te digo, ¿qué tan importante será el tema que Jesús dijo en Mateo 7:15? Guardaos de los falsos pastores, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. También Jesús dijo en Mateo 24:24, vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios. Pablo en Hechos 20:29 dijo con tristeza: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Pedro dijo en 2 de Pedro 2:1, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Juan dijo en 2 de Juan 1:7 que muchos engañadores han salido por el mundo. Judas en Judas 1:4 dice: porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, hombres impíos. No sé si lo habías notado, todo el Nuevo Testamento nos advierte de que habrá falsos pastores. Todos los libros hablan de esto, todos los personajes, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Judas hablaron de esto, el mismo Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Lo ignoramos? Tenemos que distinguir. ¿Cómo saber que nuestro pastor no es uno de estos? ¿Cómo saber que los que predicamos aquí somos o no somos?
Hay que discernir, y la Biblia es nuestra herramienta para esto. Hay varias claves, hay varias marcas para distinguir un falso pastor. Y yo creo que la primera es precisamente que te dicen, no juzguéis. Te llevan a Mateo 7:1 donde dice, no juzguéis. Y te dicen, ¿quién eres para juzgar? Pero casualmente Jesús en el 7:1 dijo, no juzguéis. Pero luego en el 7:15, en el contexto dice, guardaos de los falsos profetas. ¿A qué se está refiriendo? ¿Podemos o no juzgar? Claro que la Biblia nos manda discernir, distinguir. No es lo mismo que juzgar. Pero los falsos pastores no quieren ser juzgados. Yo he escuchado que también te dicen, sométete a tu pastor. Quieren que no pienses en nada, les conviene que no pienses. Ellos dicen, no deben juzgarnos. Si nos equivocamos, nosotros daremos cuentas. Yo he escuchado pastores que dicen esto, pero bueno fuera que solo el pastor diera cuentas. Si se equivoca el pastor, se lleva a todos entre las patas. Tu vida está en juego. Pero esa es la primera marca, los que te dicen no juzguéis. Yo sé que hay pastores que prohíben a la gente escuchar este programa. En la librería nos han dicho, mi pastor no me deja leer libros de usted. ¿A qué le tienen miedo? Pero esa es la primera clave. No quieren ser juzgados. Dicen que te sometas, te quieren tener dormido. La semana pasada hablamos de 2 claves más que vienen en la Biblia, pero mira, antes quisiera que viéramos un común denominador. En la mayoría de los versos que hablan de los falsos pastores, dice, por ejemplo, en Primera de Pedro 2:1, dice, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mira lo que dice, encubiertamente. Judas 1:4 dice, porque algunos han entrado encubiertamente. Jesús dijo, vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos, o sea, vienen disfrazados. Segunda de Corintios 11:13 dice, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es decir, se disfrazan, vienen encubiertamente. Ellos no vienen diciendo, nosotros venimos de parte del diablo. Ellos dicen ser ungidos de Dios. Eso es lo primero que debemos de saber. Hay falsos y verdaderos, pero los falsos imitan, se disfrazan como los verdaderos. Por eso no es tan fácil distinguirlos. Por eso hay que tener cuidado. El verdadero predica en una iglesia cristiana, el falso también. El verdadero dice que viene de parte de Dios, el falso también. No creas que va a decir que viene del diablo. El verdadero predica de la Biblia, el falso también. La torcerá, pero predica, pero usará Biblia. El verdadero y el falso dicen que aman a Dios. Ambos dicen que les interesa tu alma. Ambos se preocupan por ti. El verdadero y el falso dirán que la suya es la sana doctrina. Ambos harán oración. Ambos estudiaron en el mismo instituto bíblico. Entrarán encubiertamente. Es difícil, pero tenemos que distinguirlos. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Pero hay marcas muy características. La primera ya dijimos, te van a decir no juzguéis, y te lo mostrarán en la Biblia. Te dirán, mira, no toquéis al ungido. Mira lo que le pasó a los hermanos de Moisés. Otra marca muy importante, de preferencia, tratarán que no leas la Biblia por tu cuenta. Es decir, te dirán, somos cristianos y tenemos que leer la Biblia. Tienes que venir a la célula de la iglesia o tienes que ir a nuestro instituto para enseñarte la Biblia. Ellos piensan que solo ellos pueden enseñarte, cuando la vida cristiana verdadera es que la Biblia te la quiere enseñar Dios, el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Consolador, te mostrará toda la verdad.
Primera de Juan 2:27 dice que no tienes necesidad que nadie te enseñe. El Espíritu te enseña. Esa es la vida cristiana. Romanos 8:14 dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. En ningún lado dice que los que son guiados por un pastor. Pero ellos no te van a decir esto. No te van a decir que tú puedes y que debes aprender por tu cuenta. Y que de lo que se trata la vida cristiana es que el Espíritu sea tu guía. Pregúntate y respóndete, ¿por quién estás siendo guiado? Otra marca, una de las que vimos la semana pasada, está en Primera de Juan 4, donde dice: probad los espíritus a ver si son de Dios. En el 4:5 dice: ellos, los falsos profetas, son del mundo, por eso hablan del mundo. Es decir, ellos hablan de cosas del mundo. Ese es un falso profeta. Eso es lo que dice Primera de Juan 4:5. Hablan del mundo. El que es de Dios no habla del mundo, pero el falso habla del mundo, promete cosas que son del mundo. Primera de Juan 2:16 dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ves? El mundo es lo que desea tu carne, tus ojos. El mundo es la vanagloria de la vida. El mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan 5:19. El libro de Santiago dice: la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, esta es una marca muy característica. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Ofrecen cosas del mundo, como el diablo cuando dijo a Jesús: todo esto te daré. Ellos hablan de tener dinero, hablan de que Dios quiere hacerte rico, que quiere darte un coche. Te dicen que puedes pedir hasta el color. Te dicen que si ves una casa que te gusta, declara lo que vivirás ahí, decreta que es tuya. Cosas así, siembra para que Dios te prospere, para que Dios te haga rico, puras cosas del mundo. Te dicen: tú debes de tener todo porque eres hijo de un gran rey. Todo el que te predique esto no proviene de Dios, es un falso pastor. Tienes que preguntarte: ¿es así tu pastor? ¿Qué te está enseñando tu pastor? La semana pasada también vimos Judas 1, que dice que son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es el libertinaje? Los que te dicen: somos salvos por gracia, tú puedes hacer lo que quieras, la salvación no se pierde, aunque peques y hagas lo que hagas. Si ya hiciste tu oración de fe, ya eres salvo. Hagas lo que hagas, eso es libertinaje. Esto es lo que te predican los falsos. La semana pasada nos habló un chico homosexual, al cual le mandamos un saludo y lo exhortamos a seguir buscando a Dios. Él nos decía que estaba confundido por escuchar nuestra prédica, ya que a él, en 2 iglesias distintas, 2 pastores distintos en tiempo distinto, le habían dicho que ya era salvo porque hizo la oración de fe, que todo lo demás no importa, aunque sea homosexual. Le dijeron: ya eres salvo. ¡Qué gran mentira! Le dijimos: tienes que dejar el homosexualismo. No importa si crees que así naciste o si dices que has sufrido mucho, tienes que dejar el pecado. Pero ¿cómo pueden predicar esto? ¿No se dan cuenta que están mandando gente al infierno? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Los que predican que eres salvo con solo hacer una pequeña oración, y los que predican que la salvación no se pierde. Mentira. Judas 1 sigue diciendo, después de que dice: niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Niegan a Dios el único soberano. ¿Quién es el único soberano? Los falsos pastores, los falsos profetas negarán su soberanía. Es decir, no es que dirán que no existe Dios, tampoco te dirán que no es soberano, sino que te enseñan cosas que contradicen la soberanía de Dios, sutilmente, encubiertamente.
La soberanía quiere decir que Dios tiene control sobre todo. Mateo 10:29 dice que no cae ni un pajarillo a la tierra si no es voluntad de Dios. Pero los falsos pastores te dicen cosas como que Dios no manda los males, por ejemplo, o Dios no manda prueba o enfermedad. Entonces Dios no tiene todo el control. Si creen que el diablo puede enfermarnos sin que Dios se dé cuenta, están diciendo Dios no tiene el control de todo. Y si Dios no tiene el control, no es soberano, ¿te das cuenta? ¿Cómo sutilmente niegan la soberanía de Dios? Niegan al Dios soberano. Eso es lo que enseñan los falsos pastores, que Dios no manda la enfermedad, que Dios no manda la prueba. El que te predica esto es un falso pastor. Te lo dirá de forma muy agradable. Parece que exalta a Dios y dices que Dios es súper bueno. No puede hacer eso. La Biblia dice que así es como predicarán sutilmente. Pero entonces ya sabemos varias cosas. El que nos dice no juzguéis es un falso. El que nos dice que no debemos leer la Biblia por nuestra cuenta es un falso. El que predica prosperidad y que puedes pedir lo que quieras, dinero, cosas del mundo, es un falso. El que predica que Dios no es el autor de todo lo que sucede, bueno y malo, pruebas y enfermedad, es un falso. Y el que dice que la salvación no se pierde, es un falso. Y el que dice que eres salvo con solo repetir una pequeña oración, es un falso. Yo no sé si estás de acuerdo hasta aquí. Nos interesa mucho tu opinión. Pero no llames por llamar. Llama para ayudar, para cooperar. No te enojes por enojarte. Te vamos a dar otra vez los números 8375, 50, 51 y terminación 55. Vamos a ver más claves como estas. Mira que hay un versículo que nos da muchas. Es segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y mira todo lo que dice. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, o sea que desean dinero, vanagloriosos, que les gusta la gloria, soberbios, que se creen más que los demás, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, les gusta el mejor coche, la mejor ropa, tener la mejor casa, la mejor corbata, de esos deleites habla. Y luego dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y termina diciendo, a estos evitan. A los que nos han hablado, nos están hablando y nos dicen, ¿quiénes somos para juzgar? No debemos de juzgar, ellos darán cuenta. La Biblia no dice eso. Mira cómo terminó aquí el verso, dice, a estos evita. La Biblia enseña, hay versículos donde dice, con los tales ni comáis. Segunda de Juan 1:10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas, no le digas bienvenido. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. La Biblia dice, apártate de los tales, es decir, la Biblia no nos manda permanecer callados ante los falsos pastores, sino apartarnos y denunciarlos. Dice en Tito 1:10, dice que hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y dice, a los cuales es preciso tapar la boca. Trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Pero, ¿te fijaste lo que dice? Debemos taparles la boca. La Biblia no enseña, déjalos, ellos darán cuenta. Estamos en segunda de Timoteo 3, que dice que habrá amadores de sí mismo, ávaros. Aquí hay mucho material, pero mira, vamos a detenernos y analizar la última característica que aparece ahí. Dice, tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué es la piedad? En el diccionario equivale a compasión o misericordia, en la Biblia también. El Salmo 51:1 dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tus misericordias. Tener piedad es tener misericordia. Dios nos manda y nos dice: misericordia quiero y no sacrificio. Para acabar pronto, la piedad se refiere, entre otras cosas, porque es un concepto amplio, pero se refiere a hacer obras de caridad. Obras de las que dijo Jesús en Mateo 25:35, dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Eso es practicar la piedad. El mandamiento más grande es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Lee la historia del samaritano en Lucas 10. Así que la Biblia dice que debemos tener piedad. Y la Biblia enseña de los falsos que tendrán apariencia de piedad. Aparentarán de que ayudan y que se preocupan por los demás. Aparentarán obras, pero negarán la eficacia de ellas. Negarán la eficacia de hacer obras. Es decir, te dirán: no sirve de nada hacer obras, no se es salvo por obras, no necesitas hacerlas. ¿Verdad que lo has escuchado en tu iglesia? Claro que se basan, como siempre decimos, en un versículo bíblico. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. Y dicen: ¿ves? No debemos hacer obras. ¿Para qué? Quizás hasta te digan: desprecias la gracia de Dios, tú ya eres salvo y no necesitas obras. Y si acaso no te dicen esto, no te predican que debes hacer obras, que es un mandamiento hacer obras, que para eso fuimos creados. Mira, otra vez no estamos leyendo el contexto. Efesios 2:8 dice: por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero sigue leyendo, en el 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Tenemos que hacer obras de caridad, tenemos que practicar la piedad. No somos salvos por hacer obras, pero sin obras no seremos salvos. No es una contradicción. El que es salvo tiene muchas características. Una de ellas es que hace obras, que ama a los demás. Es un mandamiento hacer obras de caridad. La Biblia enseña, de hecho, que seremos juzgados por obras. Apocalipsis 20:12 dice: y fueron juzgados por las cosas que estaban en los libros. Fueron juzgados según sus obras. Romanos 2:6 dice de Dios: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 16:27, el Hijo del Hombre vendrá y pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 22:12 dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. ¿Te das cuenta? Pero esa es otra marca de estos falsos pastores. Te dicen: no necesitas hacer obras, somos salvos solo por creer. Algunos incluso te dicen: repite esta oración y ya eres salvo, aunque no hagas más nada. Las obras no son necesarias, solo la fe. Y es cierto en parte, somos salvos solo por fe. Pero dice en el libro de Santiago, en Santiago 2:17, pero la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no salva. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? El libro de Santiago habla sobre las obras de caridad. El error que ellos usan está en que Pablo muchas veces habló en contra de las obras, pero casualmente las obras contra las cuales hablaba Pablo, de las cuales decía: no seas salvo por estas obras, eran las obras de ley, el tipo de obras de las que hoy estamos llenos, porque estos pastores nos llenan de esas obras,
como la circuncisión. Hoy nos dicen que tenemos que diezmar, que tenemos que bautizarnos, que no debemos faltar a la iglesia. Estas obras no salvan, pero las otras son necesarias, son un mandamiento. Ser piadoso. Primera de Timoteo dice: ejercítate para la piedad. ¿Será pecado no hacer obras? La Biblia dice: el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. En Santiago 4:17. Yo te pregunto si estás haciendo obras, aunque te digan que no las hagas, que no son necesarias. La Biblia dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué no estás haciendo obras? Hay tanta necesidad allá afuera. Mira, hoy que viene Navidad, Nochebuena, vas a tener tu reunión, vas a orar, vas a cenar. ¿Por qué no llevarle de cenar a alguien que lo necesite? ¿No crees que esto le gusta más a Dios que la fiesta o reunión que piensas hacer? Hablando de eso, acuérdate, tenemos un paquete para evangelizar, solo llámanos. Hay que trabajar para Dios, hay que hacer obras. Mira cómo termina Mateo 25:45. Jesús diciendo: en cuanto no lo hiciste a uno de estos, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno. Primera de Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Me sorprende lo literal que es Dios, las claves que nos da tan exactas de lo que harán y que nosotros no las distingamos. Él dice: estos hablarán del mundo, de las cosas del mundo, de dinero, de carros. Dice: estos falsos negarán la soberanía, te dirán que Dios no manda accidentes. Es más, te dirán, yo he escuchado que dicen: cuídense de los zetas, cuídense de los secuestros. Es como decir: Dios no tiene el control. Tan exacto el Señor nos avisa lo que pasaría, lo que predicarían y lo que están predicando. Dios nos dice: estos falsos negarán la eficacia de la piedad. Es decir, te van a decir: no es necesario ser piadoso, eres salvo sin hacer obras. Negarán la eficacia de hacer obras. Te dirán que no las necesitas, que ya eres salvo. ¿Verdad que lo has escuchado? Hasta aquí dime qué piensas. Pero otra vez, no nos hables por hablar, no insultes por insultar. Te estoy mostrando la palabra de Dios. Si nos hablas, respalda con la palabra de Dios. ¿Para qué discutir? Solo porque dices que amas a tu pastor. Si lo amaras de verdad, lo sacarías de su error, hablarías con él de lo que está predicando. Amarlo no es venir y decir que no le digamos nada. Amarlo es preguntarte: ¿y si se pierde? ¿Quién lo va a rescatar a él? Te voy a pasar otra vez los números: 83, 75, 50, 51 y terminación 55. Vamos a seguir con otra de las claves ahí mismo, más abajito. Segunda de Timoteo 3:5 nos dijo que negarán la eficacia de la piedad. En el 3:6 dice: estos son los que se meten en las casas, llevan cautivas a las mujercitas. Y en el 3:7 dice que están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Eso es algo que yo no entendía. Cuando veía hermanos de iglesia decir: pero yo tengo 27 años en el evangelio. Otros dicen: yo tengo 30, yo tengo 20 en la iglesia. Y mi pregunta siempre es: ¿pero y el fruto? ¿Estás haciendo obras de caridad? ¿Estás compartiendo el evangelio? La gran comisión es el gran mandamiento: ir y hacer discípulos. Hacer discípulos no es invitarlos a tu iglesia, es discipularlos, tomar tiempo, dinero para el material. ¿Lo haces? Si no lo haces, ¿de qué sirve que tengas 100 años en la iglesia? La iglesia es como una escuela. ¿Cuándo te gradúas? No entiendo. Pero mira lo que dice este verso: siempre van a estar aprendiendo y nunca llegarán al conocimiento de la verdad. ¿Cuánto tiempo tienes de cristiano? ¿Y por qué no estás haciendo discípulos? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Hasta cuándo? Dices: mi pastor no me ha mandado, pero Jesús sí.
Entonces es probable que estés con un falso pastor. Cuando estás con uno de estos, no vas a llegar a conocer la verdad. Hebreos 5, del 12 al 14 dice: debiendo ser maestros, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Por eso no puedes ni discernir, no distingues el bien del mal. Estos pastores no tienen alimento sólido, solo tienen leche, y leche adulterada. Primera de Pedro 2:2 dice que deberíamos desear la leche espiritual, no adulterada. Es lo que estos pastores dan. ¿Cómo se adultera la palabra? Usa el mismo ejemplo. ¿Cómo se adultera la leche? A leche pura se le agrega agua. Mantiene su color, su sabor, pero no su consistencia, no sus propiedades. No nutre igual. Y lo mismo están haciendo con la palabra. Hoy hay de todo, hay iglesias que comparten todo menos la palabra de Dios. Hay unos que se la pasan gritando y reprendiendo y atando y dicen el Espíritu está aquí, y empiezan a tumbar gente y la gente a caerse y revolcarse. ¿Qué alimento es ese? Hay otros que se la pasan gritando: tú eres vencedor y saca el campeón que hay en ti, tú eres y tú mereces. ¿Qué clase de alimento es ese? Pero hay otros que sí comparten la palabra, pero adulterada. Es decir, a la palabra pura, a la sana doctrina, le agregan doctrinas de hombres, doctrinas de demonios. Todavía parece buena, pero no lo es, está adulterada. Eso está haciendo el diablo. Eso es lo que está haciendo hoy el diablo. Tenemos que tomar en cuenta las promesas de la Biblia, pero también las advertencias. Hay que tomarlas en cuenta. El diablo hoy nos quiere esconder las advertencias. El diablo nos da un poco de palabra de Dios y nos mezcla cosas del mundo. Así es como se hacen las doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1 dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Quiénes predicarán estas doctrinas? Los ministros de Satanás. Eso es lo que está pasando hoy. A nosotros nos corresponde discernir lo que es de Dios de lo que es del diablo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Otra vez, hasta el cansancio te vamos a decir, estudiando la Biblia. Ahorita te hemos mencionado algunos engaños, unos cuantos, pero lo que quería que vieras es qué Dios tan grande tenemos. Las doctrinas que hoy predican, cómo nos previno Dios, tan literal. Nadie lo toma desprevenido. Son del mundo, te hablarán del mundo, de cosas materiales, negarán la soberanía. Un cristiano una vez me dijo que lo primero que nos dijo el pastor es: no compremos carros vistosos porque son los que andan secuestrando. Como si algún delincuente pudiera hacer algo por su cuenta, como si hubiese que tenerles miedo, como si Dios no tuviera el control. Hasta el día de hoy, desde la creación y antes, no ha sucedido nada que el Señor no haya enviado. Por eso nos advierte tan literal. Te dirán que ya eres salvo y no se pierde. Negarán que hacer obras es eficaz. Dirán que no son necesarias las obras. Con ellos nunca llegarás a la verdad. Nunca mostrarás el fruto del que habla la Biblia, de las obras y del hacer discípulos. Pero estos son solo unos engaños. En realidad hay muchos más. Es imposible cubrir todos. Por ejemplo, los que te ofrecen milagros de sanidad, los que hacen campañas de sanidad, las campañas de sanidad, o las iglesias que tienen sus reuniones de milagros, que te dicen los jueves es culto de milagros, no vienen de Dios. Si estamos hablando que Él es soberano, que Él tiene el control, entonces Él tiene el control de tu prueba. Él envió la prueba. Eso enseña la Biblia. Mira, en Amós 3:6 dice: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?
Primera de Samuel 2, del 6 al 7, dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Jehová abate y él enaltece. Esto es lo que enseña la Biblia, que Dios envía la prueba, y si Dios la envió, pues debe tener un propósito. ¿Por qué querríamos salir de la prueba antes de tiempo? ¿Y sabes qué es lo más peligroso? Que hoy los milagros no solo los hace Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Muchos me dicen: entonces ¿no cree que Dios hace milagros? No solo creo. Yo conocí a Dios por un milagro, y luego del primer milagro me ha hecho muchísimos más. Pero nunca he acudido a nadie más, solo a Dios, siempre a Dios. Ahí está el engaño del diablo. Necesitas un milagro, te dice: ve a donde sea. Es lo que el diablo quiere que sientas. Busca el milagro, venga de donde venga. El mundo busca los milagros donde sea. Los cristianos deberíamos de ser diferentes. Necesitas un milagro, Dios lo quiere hacer. Entra en tu cuarto, pídelo, y luego espera en Dios. No te desesperes. El diablo quiere que no recibas lo que Dios quiere darte. Y lo que Dios quiere darte no es solo el milagro. Cosas más grandes, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Pero en tu cuarto, en tu aposento, ahí está el Dios de milagros. No en ninguna iglesia, no en ningún pastor, ni en ninguna campaña de sanidad. Dios nos advirtió contra estos ministros en la Biblia. Mateo 24:5 dice: mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. 24:24 dice: se levantarán falsos cristos y harán grandes señales y prodigios. Harán señales, prodigios, milagros. En segunda de Tesalonicenses, Pablo dice en el 2:8: se manifestará aquel inicuo. En el 2:9 dice: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Te fijas? El diablo hace milagros. Los milagros no solo vienen de Dios. ¿Cómo los distinguimos? Hay quien dice: pero es que yo fui a una campaña y sí hicieron milagros. Eso no garantiza que es Dios. El diablo hace milagros. ¿Cómo sabes entonces que una iglesia es de Dios? ¿Cómo sabes que un pastor habla de parte de Dios? Tenemos que volver a su palabra. Los profetas que hoy vienen a nuestras iglesias también, tanto engaño que hoy nos tragamos. Los que se dicen profetas y profetizan paz. Los que te dicen que todo está bien. Te dicen: Dios dice que viene para esta iglesia avivamiento, que esta iglesia crecerá, pastor, Dios nos va a prosperar, que serás cabeza y no cola. Jeremías 14:13 dice: los profetas les dice: no verás espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz. Jehová dice: falsamente profetizan. Yo no los mandé, no les hablé. Pero a nosotros nos gusta lo que nos dicen. Por eso nos dice Dios en Isaías 30:9: este pueblo es rebelde. No quisieron oír la ley de Jehová. Ellos dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no os profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas. Dice la Biblia que los falsos profetas profetizan paz, paz, y no hay paz. El verdadero profeta de Dios te dice que no hay paz. Te dice: arrepiéntete y conviértete, aunque tengas 30 años de cristiano. La Biblia dice: vuelve a tu primer amor, dice el Señor. El profeta verdadero te habla las advertencias de Dios. No te dice cosas que quieres escuchar. Pero con cuánta facilidad nos engañan hoy. Todo por no estudiar la Biblia. Por eso no estamos distinguiendo lo bueno de lo malo. Ese ha sido trabajo del diablo, claro que ayudado por sus ministros. Porque los ministros de verdad, el pastor de verdad, su principal trabajo es enseñar a las ovejas a distinguir lo bueno de lo malo. Los pastores nos deberían enseñar a discernir.
Ezequiel 44:21 dice, ninguno de los sacerdotes beberá vino. Y en el 44:23 dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese es el trabajo del pastor de Dios. Pero si no viene de Dios, ¿tú qué crees que hará? Lo que ha hecho hoy el diablo, voltearnos los conceptos. Hoy no sabemos distinguir lo bueno de lo malo. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Y así es como estamos hoy. A las cosas buenas creemos que son malas y las malas creemos que son buenas. Es de lo que estábamos hablando aquí. Te voy a poner un ejemplo porque se nos está acabando el tiempo. ¿Es bueno tener prosperidad? ¿Es bueno ser rico? Cualquiera diría que sí, pero no necesariamente. Si te aparta de Dios, si hace que dependas del dinero. Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. La Biblia también dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, pero hoy creemos que si tienes dinero es bueno, muy bueno, pero no necesariamente, dice la Biblia. Lo contrario, ¿es malo estar enfermo? ¿Es malo tener un familiar enfermo? La mayoría decimos, claro que es malo. Por eso reprendemos la enfermedad. Por eso buscamos quien nos sane. Pero, ¿y si la enfermedad te lleva a Dios? ¿Y si te encuentras con Dios en medio de la prueba? ¿Y si Dios tiene un propósito para esta enfermedad? ¿Eso es malo? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Cómo nos están engañando? Lo bueno y lo malo no se mide según el resultado aquí. Lo bueno y lo malo se mide según lo que pasa respecto a la vida eterna. Recapacita. ¿Qué es lo que te está enseñando tu pastor? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que usar nuestro discernimiento. Tenemos que distinguir los buenos de los malos pastores. Y después de distinguirlos, tenemos que huir, apartarnos de estos falsos pastores. Tenemos que volver a la palabra de Dios para poder distinguir lo bueno de lo malo. Dice Dios, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios está siendo destruido, está siendo llevado tras cualquier viento de doctrina. Vuelve a la palabra de Dios, regresa a Dios. Regresemos a Dios. No te molestes conmigo. Tú que dices que amas a tu pastor y que crees que defenderlo es decirme a mí que me calle. Defenderlo, amarlo, es ve y sálvalo. Predícale a tu pastor si se ha apartado. Trata de que vuelva a la palabra de Dios. Y tu pastor, yo no tengo nada contra ti, pero sabes, Dios te está buscando. Pastor, Dios te dice, vuelve a tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando predicabas la palabra de Dios? Cuando no había avaricia en ti. Cuando sentías en tu corazón que darías la vida por Dios. Regresa, pastor. Dios te está esperando. Acuérdate de dónde te rescató el Señor. Dios te bendiga. Nos escuchamos el próximo jueves.